Dios le bendiga, mis amados. Sean bienvenidos al estudio de esta noche en la carta de Santiago, capítulo 1, verso 9 y siguientes. Leemos en el nombre bendito de Jesús. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. ¿Es pecado ser rico? Bíblicamente no es pecado ser rico, pues hombres que demostraron por las obras ser hijos de Dios fueron millonarios. Ejemplo, Abraham, Job y Salomón. El pecado es amar desmedidamente el dinero, codiciarlo, a tal grado que se haga lo malo para conseguirlo. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, lo señala así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aunque usted sea de escasos recursos económicos, si ha confiado en Dios, es usted poseedor de una gran riqueza. Amado hermano, usted es poseedor de un gran tesoro en los cielos. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Piense por un momento lo poderoso que fue Hitler o Trujillo aquí en nuestro país. Sin embargo, de sus riquezas e influencia solo quedan recuerdos amargos. Esos privilegios se han derrumbado. Las fortunas materiales no serán poseídas por mucho tiempo por parte del que la tiene. Incluso a veces se pierden antes del término de una vida de lucha por ganarlas. El día de la muerte, por caro que sea el ataúd, se pudrirá junto a su cadáver. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Se marchitará el rico al igual que el pobre, porque lamentablemente, como resultado del pecado original, desde que nacimos en este mundo, empezamos a caminar hacia la muerte. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿A qué prueba se refiere Santiago 1:12? La tentación, queda claro, procede del enemigo y de nosotros mismos, ya que Dios no tienta a nadie. Las pruebas son las dificultades por las que atraviesa el creyente en Cristo Jesús. Por ejemplo, las pruebas de Job. La tentación es la provocación a hacer lo malo. La tentación es la provocación a hacer lo malo. Toda persona que resiste la prueba recibirá la recompensa de parte de Dios. La prueba que Santiago señala se refiere al método utilizado por Dios para desarrollar en nosotros la fe cristiana, para que crezcamos y desarrollemos pacientemente en esta estadía aquí en la tierra. Santiago 1, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿De dónde viene la tentación? Dios nunca te probará con el pecado o la maldad. Aunque generalmente el ser humano culpa a Dios por sus propios errores, malas acciones, fracasos y perversiones, Santiago deja claro aquí que la tentación viene del maligno y de la propia naturaleza humana pecaminosa. Piense por un momento en Adán y Eva. Observe en Génesis capítulo 3, versículo 12. Leemos allí: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Claramente se puede notar que Adán está culpando a Dios por su propia mala decisión. La tentación viene del diablo, mi hermano. Recuerden cuando por medio de la serpiente Satanás convenció a Eva para que comiera del fruto prohibido. En Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, leemos:
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva tomó su propia decisión. Ella pudo haberse negado ante este deseo, pero no lo hizo, mi amado, no lo hizo. Cada quien peca cuando se deja arrastrar por los malos deseos que lo atraen y lo seducen. Ha de comprender, hermano, que cuando usted decide pecar, lo hace bajo su responsabilidad. Pecar es una decisión personal suya, por la que usted no debe culpar a nadie. El responsable por pecar es usted, y solo usted. Deje de culpar aún al diablo. El responsable por el pecado suyo es usted. ¿Qué es la concupiscencia? Son esos malos deseos no gratos ante la presencia de Dios que conducen al ser humano a realizar actos corrompidos y maliciosos. Conduce al pecado tangible. Concupiscencia es la preferencia a pecar, el deseo enérgico y oscuro de hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Cuándo se concibe la concupiscencia? Cuando el deseo de la mente ha forjado, entonces se produce el pecado, y el pecado, una vez que ha sido realizado, produce la muerte. Es como si se tratara de un embarazo. Mire, la vieja naturaleza humana engendra en nosotros un mal deseo, el cual se une con la tentación que viene de afuera. Es decir, ese estímulo a hacer lo malo, cuando estos dos se unen, entonces nace el pecado. Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis. ¿A qué error hace referencia Santiago 1:16? Errar aquí se refiere a querer culpar a Dios por las propias malas decisiones que tomaban algunos. Recuerde el verso 13 de Santiago 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. La frase también hace referencia a no divagar, extraviar, vagar de un lado para otro o caminar sin rumbo. Caminar sin rumbo fijo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, la palabra dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De dónde procede lo imperfecto conforme a Santiago 1:17? Si todo lo perfecto viene de Dios, entonces, sin dudas algunas, lo imperfecto llega de parte de Satán, ya que Dios es luz y no hay tinieblas en él. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 5 dice la palabra: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amén, amén. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué significado tiene la frase nacer por la palabra, según Santiago 1:18? Nacer por la palabra se refiere aquí al nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Dios no lo obliga a usted para que nazca de nuevo. Él le hizo el llamado cuando usted creyó en su santa palabra y aceptó al Señor Jesucristo en su corazón. Él entró en usted. Cuando usted aceptó a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, entonces se produjo en usted el nuevo nacimiento. Nadie puede entrar al cielo sin haber nacido de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3, dice la palabra: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recuerde lo anunciado en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mi amado, usted ha nacido por la palabra de Dios. No practique el pecado en su vida. No deje que Satanás lo tiente. Y si Satanás le tienta, no caiga en la tentación. Dependa de Dios y del Espíritu Santo para no caer en pecado. Recuerde que usted es una nueva criatura y que tiene que vivir conforme a los mandamientos de Dios. Padre eterno, Padre santo, gracias por esta oportunidad. Gracias por ser nuestro Dios, por amarnos, por cuidarnos, por protegernos, Señor, en medio de tantas dificultades que tiene el mundo. Gracias por cuidarnos, por ser nuestro Padre, por darnos a Jesucristo como Señor y Salvador y por permitirnos estudiar tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a ser personas más fieles y santas ante ti. Gracias, Padre. Cuídanos y protégenos y síguenos protegiéndonos, Señor. Y ten misericordia de nuestro país, que mañana pasa por un proceso electoral muy fuerte. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios les bendiga rica, grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Amén.